que es importante renovarnos en nuestra alma todos los días. Para poder entender que nosotros ya hemos sido bendecidos con una bendición espiritual y que estamos ya hechos a imagen y semejanza de mi Señor, es para que tú no te quedes estancado y estés actuando siempre en la fe. Acuérdate que Dios es de fe y todo lo que tenemos y hagamos tiene que ser por medio de la fe. Yo platicaba ayer con mi nieta y estábamos platicando acerca de la palabra y decíamos que en verdad nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo tiene que ser una atmósfera llena de la palabra de Dios. Siempre hablar la palabra de Dios, porque es lo único que te va a sostener. Amén. Dice la palabra, Pablo dice que el pecado mora en la carne. Y la misma palabra habla que la carne para nada aprovecha. Y nos está diciendo la palabra que siempre hay que estar actuando conforme al lugar celestial. Ya somos bendecidos, ya tenemos esa gran bendición, estamos sentados en lugares celestiales para estar reinando siempre. Dejar al mundo, porque el mundo no te pertenece. Estás en el mundo, pero ya no eres del mundo. Las cosas trágicas que están sucediendo en el mundo, asesinatos, robos, secuestros, todo eso es parte del mundo, el mundo de Satanás. Eso a ti ya no te pertenece. ¿Y sabes qué? No debes de preocuparte por todo lo que está pasando. ¿Sabes por qué? Porque está escrito. Está escrito. A ti lo que te debe de importar es estar actuando conforme al mundo celestial. Amén. Vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 3 y 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hasta ahí. Nos dice que cuando tú recibiste a Cristo Jesús, tú ya fuiste lavado de todo pecado. Recibiste un perdón eterno. Amén. ¿Estamos o no estamos? Por medio del sacrificio de Jesús, su resurrección nos trajo salvación eterna. Todo aquel que cree. ¿Sí? Y nos escogió por su meritita voluntad. Antes de la fundación del mundo, me miró a mí. No sé si te miró a ti, pero a mí sí me miró. Y me escogió. Llegó el momento que cuando yo recibí a Cristo Jesús, fue un momento exitoso para mi vida. Yo me acuerdo que estaba en Aguascalientes y yo siempre leía medicina, soy médico, y siempre me gustaba estar al tanto de la medicina. Pero cuando llegó a mi vida la palabra, hice a un lado los libros de medicina
y me puse a leer la palabra. Y era todos los días leyendo la palabra de Dios. Y Dios me revelaba muchas cosas. Y dice la palabra de Dios que sin Él nada podemos hacer. Entonces nos bendijo. Ya somos bendecidos. Fíjate, vete a 2 de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y Hasta ahí. Ninguno que milita en las cosas del mundo, sino que se encarga de militar en las cosas del cielo, para ti va a ser un panorama muy distinto. Yo te decía, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que toda persona venga al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad. Al conocimiento, conocer lo profundo de la palabra. Y esto, mi hermano, es estar constantemente estudiando o escuchando la palabra de Dios. Qué bueno que vienes, porque estás interesado en aprender lo que dice la palabra de Dios para tu vida. Quiero decirte que tú ya fuiste lavado de todo pecado. Amén. Fuiste justificado. Amén. Y estoy hablando del nuevo hombre, de tu hombre interior, el que no se ve. Ese hombre es perfecto. Ese hombre jamás, nunca peca, porque es perfecto. El otro hombre, el exterior, ¿sí? Ese sí está condicionado a estar cayendo en el pecado. Pero a Dios ya no le interesa la vieja naturaleza. Jesucristo crucificó al viejo hombre en esa cruz. A Dios lo que le interesa es tu interior, al nuevo hombre. Pero le interesa que te estés renovando todos los días, para que dejes una manera vana de pensar, para que dejes de quitarte todo aquello que te pueda estorbar y que en ciertas áreas de tu alma estés trabajando las que te están dañando. ¿Me estás entendiendo? Amén. En Jeremías 5:23 al 25, vamos a ver que ahí nos enseña la palabra que las iniquidades o el pecado no podíamos tener esa relación con Dios. Pero ahora ya la tienes. Ahora puedes entrar al trono de su gracia gratuitamente, como si entraras a tu propia casa, pues es tu propia casa, para buscar el oportuno socorro. Vamos a leerlo. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Yahweh Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Hasta ahí. Eso fue el pasado. Ya tú vives ahorita el presente. Y debes de estar atento a lo que está sucediendo
en tu vida, ¿sí? Meditar qué es lo que te falta. Una de las cosas por qué no se recibe bendición es porque no tienes comunicación con tu Señor. Otra de las cosas por qué no recibes bendición es que estás muy apartado y enajenado en las cosas del mundo. Y de vez en cuando te interesa la palabra. Otra de las cosas es que el enemigo está atento. Satanás viene a hurtar, a matar y a destruir. Acuérdate que tenemos 4 enemigos. La muerte, la carne, el diablo, el mundo. En Efesios 1:7, en Cristo Jesús ya tenemos redención. ¿Quién dice amén? Lo importante es que si tú estás entendiendo el mensaje, te estás renovando en tu alma. Hay muchas cosas en el alma que te están estorbando. Y puede ser que a lo mejor utilizas mucho la mentira, puede ser que haya flojera en ti, puede ser muchas cosas, ¿sí? Y estar hablando mal es otra de las cosas por la cual puede esto impedir que vengan las bendiciones. ¿Lo lees, por favor? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Así es. Nosotros ya fuimos perdonados eternamente. Perdón, Primera de Pedro 1:18 al 19. Fíjate lo que dice esta cita, ¿eh? Esto ya habla del pasado, para que tú vivas el presente en victoria, en constante victoria. Amén. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así es. Fuimos ya rescatados de una vana manera de vivir. ¿Esto qué quiere decir? En verdad, para Dios, la vieja creación ya no le interesa. Le interesa el interior, lo que Él creó en ti. A eso le interesa. Pero el hombre interior es de fe. Y siempre tienes que actuar en fe. Una de las cosas que tenemos que enseñarte es que saliendo de aquí, lo que tú hayas aprendido, ponerlo por obra. Siempre ponerlo por obra. Y no que te quedes estancado. El levantarte y estar orando a tu Padre todos los días, porque así dice la palabra. Actuando en victoria. La incredulidad es la falta de fe. Eso no te conviene. Te conviene creer todo lo que dice el Evangelio. El Evangelio es la manera a la cual cambia totalmente tu vida. Esto es importante. Dice la palabra en Mateo 13:58. Aun siendo Jesús, no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe, la incredulidad. Nomás esa cita, 13:58.
Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. A causa de la incredulidad. Marcos 9:23. Son citas que ya hemos escuchado. Y dice la palabra de Dios, al que cree, algunas cosas le es posible. Todas las cosas. Es al que cree. Estar actuando siempre en victoria. Mira, yo te voy a poner mi ejemplo. He tenido ataques, pero siempre he puesto por obra la palabra de Dios, ordenando a mis tejidos, ordenando a mi sistema nervioso, ordenando a mis músculos, a mis tendones, y creyendo en la palabra de Dios. Dice la palabra que Dios da fuerzas al cansado y que endereza las rodillas endebles o débiles. Pues el enemigo me ha querido poner ese cansancio y esa debilidad. Y te digo una cosa, es una lucha, pero él nunca va a ganar. Porque siempre oro al Padre y siempre ordeno, porque estoy renovado en mi alma, ordeno a mis tejidos y a todo mi ser que se alinee a la palabra de Dios. Que te levantes en victoria, que siempre declares éxito en tu vida, bendiciendo a tus padres, bendiciendo a tu esposa, bendiciendo a tus hijos, declarando la palabra para que haya siempre palabra en tu hogar. Siempre. Dice 2 Corintios 13:5. Si algo nos está fallando, si algo te está estorbando, dice que nos examinemos en la fe, si estás actuando en fe. Esto es importante, porque muchas veces no se actúa en esa fe. Vamos a leerlo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Tú ya no estás reprobado porque Cristo está en tu corazón. Amén. Todos los que no tienen a Cristo en su corazón están reprobados. Pasaste el examen. Dale gracias a Dios. Porque creíste. En Romanos 10:10, hubo justicia en ti a través de Cristo Jesús. Esta justicia se manifiesta. Tú tienes que caminar con la cabeza muy en alto, porque eres la justicia de Dios. Amén. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué te estorba? Examínate. Tú ya no tienes condenación alguna. Ya no hay pecado en ti. Eres perdonado eternamente. ¿Qué es lo que te estorba? Todas las cosas te son lícitas, mas no todo te conviene.
Acuérdate que son dos naturalezas. Ya estoy en la gracia, puedo hacer lo que quieras. Estás muy equivocado. El hombre interior nunca cae, nunca peca. Dice la palabra de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Se declara salvación. Es un acto de fe. Ya lo hicimos muchos. Y suceden muchas cosas en nuestro ser. Que la justicia que tú esperabas se manifestó en tu vida. Porque no era justo que tú fueras al infierno. Entonces, se manifestó la justicia en ti, en Cristo Jesús. En Isaías 51:16, habla del poder de Dios, habla la palabra misma de Dios. Esta misma palabra está en tu corazón. Tú estás hecho a la palabra de Dios. No se te olvide. Estás hecho a la palabra de Dios. A donde quiera que vayas, estás hecho a la palabra de Dios. Nada ni nadie te podrá hacer enfrente en todos los días de tu vida. Nada. Ni nadie. Ni el Atlas. Nada ni nadie. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Así es. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Yahweh el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Así es. Despierta. En otra cita dice, despierta tú que duermes. En 1 de Juan 4:18, cuando tú te estás renovando en el amor, fíjate bien lo que te estoy diciendo. Cuando tú te estás renovando en el amor, no hay temor. Porque en el perfecto amor no hay temor, no hay miedo. ¿Miedo a qué? Dice la palabra que nada ni nadie te hará frente en todos los días de tu vida. Pero sabes una cosa, no milites en las cosas del mundo. No actúas como el mundo actúa. A ti no te interesa ya el mundo. Ya no voy a saludar a la gente. No, eso no quiere decir. Al contrario. Que cuando tú abres la palabra, que se acerquen a ti. No tú a ellos. ¿Estamos de acuerdo? ¿La lees, por favor? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Así es. Juan 16:23 al 24. Esta me gusta mucho. Tienes derecho a muchísimas promesas. Tienes derecho. Y esta es una manera de pedir grandemente. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibirás, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos han sido gozosos? Levante la mano. Yo creo que todos. Pero hay una cosa, hay que saber pedir. Cuando se pide en oración, se actúa en fe, nunca en esperanza.
cuando se ora en esperanza, nunca llega la bendición. Porque Dios es de fe. ¿Estamos de acuerdo? Santiago 4:2 y 3. Codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. Pides y no recibes porque pides mal para gastar en tus deleites. Así es. Por eso muchas veces acuérdate que Dios no se conmueve porque le lloras, porque le gritas, porque te quejas. Jamás se conmueve de eso. Dios estira su mano cuando tú oras en fe. De otra manera es imposible. En Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así es. Tenemos que pedir conforme a su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Mira, yo te invito los sábados temprano a las 8 en oración e intercesión. Te invito porque mucha gente no sabe orar, no sabe pedir. Aunque sea oración de intercesión, se aprende, porque estás escuchando al orador cómo se ora. Esto es importante. En Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Sigue leyendo. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque Tenemos que examinarnos, que no tengamos un rencor hacia una persona, porque brotando una sola raíz de amargura, esto impide que lleguen las bendiciones. Contaminas a todo ser que está a tu alrededor. Es triste esto, pero el hombre interior está dispuesto a perdonar siempre. Entonces, si hay alguna persona que en verdad tiene algo con otra persona, es mejor acercarse y pedir perdón. Aunque la otra persona no te perdone, tú ya hiciste el paso de fe en perdonar o pedir perdón. Esto es importante. En Primera de Pedro 3:7, esto va dirigido a tu mujer, a tu esposa. ¿Cómo debes de tratarla? Sí, lee. vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquellos hombres golpeadores, cuidado, sus oraciones no llegan. Es por eso que la palabra nos enseña cómo tratar a la mujer, como a un vaso más frágil. No porque sea débil la mujer, no. A mí me sorprende la mujer que cuando se queda viuda, saca a la familia como sea. Se pone a lavar, se pone a planchar, a hacer el aseo en otras casas, trabaja, se mete a alguna fábrica, pero saca a su familia. La fragilidad se refiere en verdad que se debe siempre actuar en ese amor
con tu mujer, con tu pareja, siempre. En Juan 15:7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pide todo lo que quisiereis y te será hecho. La perseverancia es fundamental. Ayer estábamos hablando de esta perseverancia. Si no vienen los domingos y si vienen los miércoles, gloria a Dios. Y si vienes en los dos cultos, gloria a Dios. Si vienes a matrimonios, gloria a Dios. Que te interese siempre escuchar la palabra, gloria a Dios. El que permanece. Permanecer no es el que estar sentado. El que permanece es que el que escucha la palabra, al pararse, empieza a poner por obra lo que aprendió. Primero de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. A ver, porque ¿quién ha sido nacido de Dios? Ustedes ya no practican el pecado. Tiene que haber una renovación para poder entender esto. Sigue leyendo. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así es. Lo que fue criado dentro de ti fue hecho por la palabra de Dios y no puede pecar. Quiere decir, y te hablo así de esta manera, tú eres perfecto. Tú estás limpio de todo pecado. Por eso tienes derecho al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Que le di de cachetadas ahorita a mi esposa. Es una manera de tu alma que se tiene que renovar. Pero a Dios no le interesa lo que está haciendo la vieja naturaleza. Le interesa lo que hace el hombre interior. Pero la palabra nos enseña y nos corrige, nos disciplina en todo momento. Dios, porque eres hijo de Dios, te corrige, te disciplina. Amén. Esta es la palabra de Dios que predicamos. Dale un fuerte aplauso al Señor.